fue creado por ti y para ti, Señor. Todo existe para tu gloria. Y nos pides a nosotros que vivamos para tu gloria también, Señor. Que estas canciones que cantamos tengan ese fin, Señor. Glorificarte a vos, el único digno, al único que merece toda la alabanza por lo que ha hecho por nosotros. Oramos y agradecemos, oh Dios, en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Iglesia Bíblica de Avellaneda, en este día que el Señor nos regala una vez más para estar juntos. Nos gozamos en que sus misericordias se renuevan cada día. Amén. Bien, vamos a orar, pedir al Señor que nos hable a través de su palabra. Señor, qué bueno es para nosotros recordar cada día que sin ti nada podemos hacer, Señor. Qué bueno es recordar que tú eres el que nos sostiene en todo momento, Señor. Qué bueno es recordar que tu palabra es vital para nuestras vidas, Señor. No hay nada que pueda reemplazar el poder de tu palabra. Cuando Cristo oró por sus discípulos en el aposento alto, Él dijo: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No hay otra manera, Señor, en que podamos crecer a la imagen de Jesús, sino es a través de tu preciosa palabra. Señor, que oremos como el salmista: abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu ley. Que esa sea nuestra oración mientras aprendemos más de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hay personas en este lugar que les gusta el fútbol. ¿Sí? Personas que les gusta mucho el fútbol, ¿no? Eso fue un cambio que yo vi de pastorear en Citibel a pastorear en Avellaneda, que hay mucho más fanáticos de fútbol, en el buen sentido de la palabra. ¿Alguna vez vieron un jugador de fútbol sentado en el banco y que se niegue a jugar el partido cuando el entrenador se lo pide? Qué absurdo, ¿verdad? Es un absurdo eso. Los únicos que se ponen la camiseta pero no juegan, ¿quiénes son en la cancha? Los que están en la tribuna, los hinchas, los espectadores. Ellos no son jugadores, simplemente se ponen la camiseta y miran. Los jugadores juegan, por definición, ¿verdad? Jugadores juegan. No solo tienen el título, no solo tienen la camiseta, sino que también tienen una misión y un entrenador al cual deben obedecer. Jugar para ellos no es una opción. De la misma manera, sería muy contradictorio tener cristianos que se niegan a ser discípulos o discipular a otros. Nuevamente, debería generar en nosotros lo mismo que generó lo anterior, decir, ¡qué absurdo! ¡Qué absurdo! Los cristianos son discípulos por definición. No solo tienen el título de cristianos, no solo tienen la camiseta de cristianos, sino que también tienen una misión y un maestro al cual deben obedecer. Por lo tanto, el discipulado no es una opción. Y hermanos, lo que quiero que hoy veamos es que al salir de este lugar tengas una verdad impregnada en tu corazón.
que es exactamente el título de este sermón. Entonces, la verdad que quiero enfatizar es lo que vemos en pantalla. El título de este sermón es el argumento de este sermón y es: el discipulado no es una opción, sino todo lo contrario, es la esencia de la vida cristiana. El discipulado no es una opción, es la esencia de la vida cristiana, es el corazón, es vital para el cristianismo. Y quiero que veamos, por una razón de tiempo, este sermón lo vamos a tener, esta enseñanza, en dos partes. Hoy vamos a tener la primera parte y en algún momento vamos a tener la segunda parte. Pero quisiera que veamos hoy dos puntos que voy a desarrollar a lo largo del sermón. El primero es que un cristiano es un discípulo. Un cristiano, y subrayo, es un discípulo. Y lo segundo que quiero que veamos es cuál es el llamado al discipulado. ¿Cuál es el llamado que Jesús nos hace al discipulado? Hoy vamos a ver esos dos puntos. La próxima, con la ayuda del Señor, vamos a estar mirando el ejemplo en Jesús del discipulado y el costo del discipulado. Pero hoy vamos a estar mirando entonces estos dos puntos. Comencemos con: un cristiano es un discípulo. No sé si te ha pasado, pero una vez escuché a un predicador enseñar que el discípulo es una clase distinta del cristiano. Es uno que es más comprometido y que acepta el llamado de seguir a Jesús con mayor entrega que el resto. Y la invitación a la iglesia era entonces que asuman el compromiso no solo de ser cristianos, sino que acepten el llamado a ser más que eso, a ser discípulos de Jesús. Lo que hace esa idea es crear en la mente de las personas una gran mentira. La mentira de que existen distintas categorías o clases de cristianos. Unos que tienen un compromiso superficial o nulo con obedecer y seguir a Jesús, y otros que sí tienen un verdadero compromiso sacrificial con obedecer y seguir a Jesús. Los primeros se afirma que son cristianos, pero los segundos son llamados discípulos. Esto es algo que se enseña en muchas iglesias y que los predicadores pueden lograr que suene muy lindo a nuestros oídos, pero está muy lejos de ser bíblico. Muy lejos de ser bíblico. Suena lindo, suena a un llamado retador al compromiso en la iglesia, pero no es nada bíblico. No es bíblico. Nuestra autoridad, hermanos, es la palabra de Dios. Es la sabiduría de Dios, no la de los hombres. No es la capacidad de los hombres para hacer que algo suene bíblico o lógico. Y escúchenme bien, no porque algo suene bíblico lo es. No porque algo suene lógico lo es. Por eso nuestra responsabilidad es ser bereanos a la hora de escuchar la palabra de Dios y ver por las Escrituras si lo que estamos oyendo es o no bíblico. Por eso es que la palabra de Dios debe definir lo que es ser un cristiano o ser un discípulo. No es como yo me siento, no es lo que alguien simplemente me afirme, es lo que Dios dice en su palabra. Es el único terreno firme y seguro en el cual yo me puedo parar para saber si verdaderamente soy de Él o no. Porque nuestras emociones, ¿cómo son, hermanos? Cambiantes. Algunos días estamos en el cielo, otros días en el valle de sombra de muerte, al otro día nuevamente conquistando las murallas de Jericó, al otro día con Elías deseando morir en una cueva. Somos así.
y algunos más así que otros. Por lo tanto, necesitamos que la palabra de Dios nos informe. Y entonces, volviendo a esta definición que muchos dan, que el cristiano y el discípulo son dos clases de cristiano, ¿qué dice el Nuevo Testamento? Bueno, en el Nuevo Testamento no existe por ningún lado esa clase de definición ni de distinción. Entonces ya, punto para el Nuevo Testamento, -1 para el resto. Conforme al Nuevo Testamento, un cristiano es un discípulo. Y un discípulo es un cristiano. Son las dos caras de la misma moneda. Si uno tiene la moneda del cristiano y la da vuelta, dice discípulo, y del otro lado dice cristiano, porque es la misma persona. No existe una segunda categoría, salvo si hablamos de los que son falsos discípulos y por ende también falsos cristianos. Como fue el ejemplo de Judas Iscariote, el más famoso de los ejemplos, uno que fue de los 12 apóstoles, de los 12 discípulos más cercanos a Jesús, y sin embargo era el hijo de perdición. Por lo tanto, hermanos, debemos abrazar esta verdad. No hay tal cosa como dos clases de cristianos. Un cristiano es un discípulo. De hecho, el primer término que se usó en los evangelios para describir a aquellos que seguían a Jesús es el de discípulos. Y el llamado de Jesús para ellos, ¿cuál era? El ser sus discípulos. Eso lo pueden ver en los evangelios, en el libro de Hechos, etc. El término cristianos se utilizó por primera vez en Antioquía. Y el historiador Lucas nos narra en el libro de los Hechos que fue la primera vez que allí a los discípulos se les llamó cristianos, en Hechos capítulo 11, verso 26, dando a entender que eran seguidores de Cristo y que le pertenecían a Él. Cristianos, cristoianos. Cristos, por supuesto, en referencia a Jesús, y ianos es una terminación griega que hace referencia a perteneciente o relacionado con. Por lo tanto, la idea de llamar cristianos era que le seguían a Cristo, le pertenecían a Cristo. De la misma manera que en los evangelios podemos ver la palabra herodianos para ver que se refieren a los seguidores de Herodes. Es la misma construcción gramatical. De hecho, aparentemente, en Antioquía usaron el término de manera despectiva para burlarse de los cristianos, pero fue adoptado por los discípulos porque, por supuesto, ellos querían identificarse con Jesús. El término cristiano aparece solamente 3 veces en todo el Nuevo Testamento. 2 en el libro de Hechos y 1 vez en 1 de Pedro capítulo 4, cuando Pedro dice si alguno sufre por ser cristiano. Pero en realidad es un término que no aparece en demasía en las Escrituras, sobre todo en el Nuevo Testamento. Sin embargo, el término discípulo o discípulos aparece más de 260 veces en el Nuevo Testamento. Ser cristiano, entonces, es más que un título de pertenencia a Cristo. Ser cristiano es un llamado a seguir a Jesús, a obedecer a Jesús, a imitar a Jesús y a vivir para la gloria de Jesús. Eso es ser un cristiano. Por eso el concepto que más se asocia con el cristiano en el Nuevo Testamento es el de discípulo. El cristiano es un discípulo. Los cristianos son discípulos de Cristo porque siguen a Cristo, le obedecen, le imitan de Él y viven para su gloria. Y si alguien no es un discípulo, entonces no es tampoco un cristiano, porque hacemos referencia a la misma persona. Tan solo pudiéramos meditar en las implicaciones que tiene eso. No existe la realidad de alguien que se niegue a ser un discípulo
pero que afirme que es un cristiano. Pudiéramos decirle junto con Santiago, déjame ver tu fe por tus obras. ¿Cómo vamos a ver tu fe si no tienes obras? ¿Cómo vamos a afirmar que eres un cristiano si no vives como un discípulo? Por eso, hermanos, nadie confíe en el título. Nadie confíe en su autopercepción de que es cristiano. Porque la Biblia lo que muestra es que lo mejor es mirar el fruto del árbol para ver qué clase de árbol es. Si vive como discípulo y habla como discípulo y se comporta como un discípulo y se niega a sí mismo como un discípulo y muere como un discípulo, lo más probable es que sea un discípulo. Pero si se llama cristiano y publica frases cristianas y usa camisetas cristianas y congrega en la iglesia, pero no tiene nada más que la apariencia, ¿cómo vamos a confirmar que es un discípulo? ¿Cómo vamos a confirmar eso? El término discípulo en griego viene de la palabra matetes, no el que hace un matete, sino matetes. Matetes en griego significa aprendiz. Cuando se traduce del griego al latín, viene a ser discípulus. Discípulus significa un alumno, uno que aprende de otro. De ahí tenemos nuestra palabra en español, discípulo. Básicamente un discípulo es alguien que aprende de su maestro con el fin de ser como él. Así como alguien empieza a trabajar en una cocina lavando las copas, pero su deseo es ser un jefe de cocina. Y entonces aprende, imita, sigue al jefe de cocina, sus movimientos, lo que hace, lo que no hace, lo que escoge, lo que no escoge, lo que desecha, lo que aprueba. De la misma manera, alguien que está en una carpintería y quiere aprender el oficio, se convierte en un discípulo del carpintero, con el fin y el deseo y la motivación de ser como su maestro. Y aprende el oficio, y sigue, y persevera, y se esfuerza en eso. De la misma manera, hablamos del discipulado cristiano. Juan el Bautista tenía discípulos que aprendían de él para llegar a ser como él, lo vemos en los evangelios. Los fariseos tenían discípulos que aprendían de ellos para llegar a ser como ellos. Vaya maestro, se habían elegido. Jesús dice acerca de los fariseos como maestros, cuando ustedes toman un discípulo, lo hacen 2 veces merecedor del infierno que antes. Entonces, escoge bien tu maestro para ser un discípulo. Aunque, y no está en las notas, pero el discipulado cristiano tiene una característica. Los discípulos no escogen al maestro, el maestro escoge a sus discípulos. Y entonces, aún más deberíamos sentirnos privilegiados y honrados si es que somos sus discípulos, porque Él nos escogió. Por lo tanto, cuando hablamos del discipulado del Nuevo Testamento, el maestro de estos discípulos, ¿quién es? Jesús. Jesús mismo. ¿Y cuál es el propósito del discipulado que brindaba Jesús? Porque Jesús era un maestro y Jesús estaba haciendo discípulos y Jesús tenía discípulos. ¿Cuál era el fin de Jesús con estos discípulos? El mismo fin que cualquier discipulado, llegar a ser como su maestro. Llegar a ser como su maestro. Entonces podemos decir sin temor a equivocarnos que la meta final de todo discipulado cristiano es llegar a ser como Jesús. Esa tiene que ser la meta de todo discípulo de Jesús, de toda persona que afirma ser cristiano. Y nuevamente vamos a lo mismo que hablábamos antes. Si te llamás cristiano, pero tu meta no es ser como Jesús, debes reevaluar tu cristianismo. No voy a decir que no lo seas, pero sí que debes reevaluarlo, porque esa es la meta verdadera de seguir a Cristo, ser como Jesús. Y para llegar a esa meta, el discípulo debe hacer muchas cosas y simplemente voy a mencionar 4.
La primera es seguir a Jesús. Seguir a Jesús. Marcos capítulo 2, verso 14, al pasar Jesús vio a Leví, el hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sígueme. Y levantándose lo siguió. Entonces, el llamado esencial de un discípulo es a seguir a Jesús. Juan capítulo 1, verso 43. Al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Mateo 4:19. El Señor en su encuentro con Pedro y su hermano les dice, vengan en pos de mí. ¿Qué es un sinónimo para qué? Síganme. Y yo los haré pescadores de hombres. Vengan en pos de mí. ¿Para qué? Para que sean transformados. Vengan en pos de mí para que no sean más lo que son. Vengan en pos de mí para que sean más como yo. Ya el mismo hecho del llamado cristiano nos tiene que confrontar. Jesús nos llama en pos de Él, no para que sigamos viviendo como antes vivíamos. Él nos llama en pos de Él para que seamos transformados. ¿Quién era por excelencia el pescador de hombres? Jesús. Jesús les iba a enseñar a pescar de otra manera. Entonces, primero, un discípulo sigue a Jesús. Segundo, un discípulo aprende de Jesús, porque es su maestro. Mateo 11:29 dice, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Es interesante que este discipulado que Jesús ofrece no es un discipulado que busca cargar al discípulo, todo por el contrario. Es un discipulado, cuanto más aprendemos de él, más descansados estamos. Cuando más aprendemos de él, más descanso para nuestras almas hallamos. Lucas 10:39, María y Marta. Marta, Marta, afanada y turbada estás por muchas cosas. Y dice el texto en versículo 39 del capítulo 10 de Lucas, ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. ¿Había cosas para hacer? Sí, Marta estaba haciendo un montón de cosas. ¿Eso justificaba no pasar tiempo con el Señor? No. Jesús dijo, María escogió la mejor parte. Y eso es un tirón de oreja para todos nosotros. ¿Cuántas veces andamos como Marta, corriendo y afanados por tantas cosas y nos estamos perdiendo la que más importa? Sentarnos a los pies de Jesús y escuchar sus palabras. Y gritamos como Marta, ¿no? Y nos quejamos como Marta. Pero el Señor dice, María escogió la mejor parte. Juan 6:67 dice, Jesús dijo a los 12 discípulos, ¿acaso también ustedes quieren irse? En el contexto, cuando el Señor habló de lo que realmente era el discipulado, ya no había tantas multitudes detrás de él. Muchos lo abandonaron. Y el Señor se da vuelta y le habla a los 12 y le dice, ¿ustedes también quieren irse? Eso nos habla mucho del discipulado cristiano. Nadie está obligado a ser un discípulo de Jesús. Si no querés ser un discípulo de Jesús, ahí está la puerta. Pero si querés seguir un discípulo de Jesús, ser un discípulo de Jesús, tenés que serlo a la manera de Jesús. Si no, no podés serlo. Es a todo o nada. Y Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos?
¿A qué otro maestro vamos a buscar? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? Sí, el costo es altísimo de seguir a Cristo. Y esto es interesante, hacer la salvedad con la salvación. Lo vimos el miércoles en el estudio bíblico de la santidad. Hablamos de que la salvación es gratuita por medio del costo que Cristo pagó con su vida. Somos salvos por gracia por medio de la fe. Pero la santificación y el discipulado, Jesús nos llama a pagarlo todo, a que nos cueste todo, a que nos cueste la vida completa. Porque el que no se niega a sí mismo y sigue en pos de mí no puede ser mi discípulo. Ese es el estándar de Jesús. Y si alguien dice, bueno, he sopesado lo que cuesta seguir a Jesús. Hermano, yo he hablado con personas que me han dicho esto, que han sopesado lo que cuesta seguir a Jesús y han dicho, no lo quiero pagar. Y al menos es loablemente honesto. Porque hay otros que siguen en las filas, pero tampoco quieren pagar. Entonces, lo primero que mencioné es seguir a Jesús, aprender de Jesús, imitar a Jesús. Mateo 10:24, Jesús dice, un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Esta imitación de Jesús. Si seguimos a Jesús, tenemos la esperanza de ser como Él, de imitarle, también tenemos la oposición que Él mismo tenía. No debemos esperar agradar al mundo cuando seguimos a Cristo, pero debemos imitar a Jesús. Juan 13:13 dice, ustedes me llaman Maestro y Señor y tienen razón porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. ¿Por qué, Señor? Porque les he dado ejemplo, para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. Fin del texto. El Señor no solamente es nuestro Salvador, sino como nuestro Maestro, Él nos brinda el ejemplo de lo que tenemos que hacer. El ejemplo de lo que tenemos que seguir. Y en este caso en particular, cómo debemos servirnos en humildad y amor los unos a los otros. No hay categorías en la iglesia de Cristo. No hay jerarquías en la iglesia de Cristo. Hay distintos roles en la iglesia de Cristo. Eso es verdad. Hay pastores, hay diáconos, hay diaconisas, hay miembros, etcétera, etcétera. Hay roles, pero no jerarquías. De tal manera que el Señor nos da el ejemplo. Si Él, que es el maestro de los discípulos, le lava los pies a los discípulos, les da ejemplo a los discípulos para que se sirvan unos a otros. Y de hecho, en otra oportunidad el Señor dice, si alguno de ustedes quiere ser grande, sea el servidor de todos. Una vez escuché a un pastor decir, la única competencia que debería haber en una iglesia es la de servirse unos a otros. ¿Quién puede servir más a su hermano? Que compitan por lo bueno y no por lo malo. Y finalmente, en cuestión de imitar a Jesús, 1 Juan 2:6, un texto bien conocido, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Y wow, pudiéramos predicar solo ese texto, porque contrasta dos cosas, el dicho y el hecho. El que dice que es de Cristo, que permanece en Cristo, que es su discípulo, que es su seguidor, debe demostrarlo. Debe andar como Él anduvo, debe vivir como Jesús. Debe mostrar con sus frutos que su dicho es cierto. Hermano, yo quiero
martillar y martillar en tu cabeza y en tu corazón esta idea. No confíes en los dichos. Confía en los hechos. Confía en el fruto. Mira cómo andas. Mira cómo andas. Mira cómo andas. Y cuarto, obedecer a Jesús. La lista es larguísima, pero obedecer a Jesús. Seguir a Jesús, aprender de Jesús, imitar a Jesús, obedecer a Jesús. Juan 14:15, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Si ustedes me aman, obedecerán. Eso es guardar, obedecer mis mandamientos. Juan 15:10, si guardan mis mandamientos, si obedecen mis mandamientos, entonces permanecen en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cómo sé que permanezco en Cristo, pastor? ¿Sigues obedeciéndole? Tengo 30 años de cristiano. ¿Cómo sé si todavía estoy en Cristo? Bueno, ¿sigues obedeciéndole? Sí. Bueno, al menos ahí hay una muestra de tu amor y tu permanencia en Él. Primera de Juan 2, versículos 3 y 4, y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le he llegado a conocer, pero no guarda sus mandamientos, o sea, el que con sus labios profesa, yo soy de Cristo, pero no le obedece a Cristo, es decir, en su vida no hay obediencia, no está buscando obedecer a Cristo. ¿Cuál es el veredicto que el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu de Dios, entonces Dios, ¿qué dice Dios con respecto a esta persona? Es un mentiroso y la verdad no está en él. Es más, y utiliza este sinónimo, este paralelo sinónimo. Es un mentiroso y la verdad no está en él, que es lo mismo. Pero es para enfatizarlo. Es un mentiroso. Es un mentiroso. Hermano, ¿alguna vez te dio pena decirle a alguien en la iglesia, sos un mentiroso? Fuerte. Pero si alguien dice que le conoce, pero no quiere obedecerle, sos un mentiroso. Y la verdad no está en vos. Y no tenés ninguna certeza de que sos de Cristo. Porque Dios mismo me dice a mí que acá hay una ecuación lógica. Si yo digo que le conozco, entonces le debo obedecer. Todos los paréntesis que podemos hacer, nuestra obediencia no es perfecta, nosotros pecamos y fallamos, el Señor nos perdona, seguimos creciendo. Sí, todo eso está dentro de la obediencia, porque obedecer también es confesar, también es arrepentirse. Entonces, nuevamente, seguir, aprender, imitar y obedecer. Entonces, al entender que ser un cristiano es ser un discípulo, y que un discípulo sigue, aprende, imita y obedece a su Señor, comprobamos que es cierto lo que dijimos al principio. El discipulado no es opcional, es la esencia de la vida cristiana. El discipulado no es opcional, es la esencia de la vida cristiana. Y algunas preguntas de reflexión para cada uno de nosotros, para que la hagamos a nuestro ser interior. ¿Qué lugar está ocupando el discipulado en tu vida diaria? Y cuando hablamos de discipulado no nos referimos solamente a participar en un grupo pequeño. Es más amplio que eso. ¿Qué lugar está ocupando el ser un discípulo de Jesús en tu vida diaria? ¿Estás siendo consciente
que el discipulado no es una opción, sino que es la esencia de tu propia vida cristiana? El discipulado no es una opción, es la esencia misma de tu identidad en Cristo como discípulo. Si no estás invirtiendo tu tiempo, recursos y esfuerzos en ser un discípulo que crece para ser más como su maestro, la pregunta es, ¿en qué lo estás invirtiendo? Porque el tiempo, los recursos y el esfuerzo se está invirtiendo en algo. La pregunta es, ¿en qué se está invirtiendo? Y si eso es coherente con el llamado del discípulo. Si pudiéramos observar tu semana, ¿qué diríamos que es la meta de tu vida? ¿Qué diríamos? Recuerda que un discípulo tiene una relación con su maestro. Eso es ABC. Quiere estar con él y quiere aprender de él. Por lo tanto, la pregunta es, ¿estás pasando tiempo con la palabra de Dios, meditando en lo que nos enseña y hablando con Dios en la oración? ¿Estás pasando tiempo con tu maestro? Por supuesto que Jesús es más que nuestro maestro, ¿verdad? Nuestro Señor, nuestro amado, nuestro hermano mayor, nuestro sacerdote, etcétera, etcétera. Hermano, pon un tiempo cada día para que eso ocurra. Prioriza lo que un discípulo de Jesús debe priorizar. Dios te ha dado el tiempo necesario para vivir como un discípulo suyo. Ahora ve y administralo bien. Haz cambios necesarios para vivir como un discípulo. Segundo, un discípulo obedece a su maestro, y un discípulo de Jesús no solo tiene a Jesús como su maestro que obedecer, sino que es su Señor y su Dios. Tomás era uno de sus discípulos, pero cuando él lo ve resucitado, cae a sus pies y le dice, Señor mío y Dios mío. ¿Estás buscando intencionalmente poner en práctica las cosas que estás aprendiendo de parte de Dios? Cuando lees tu Biblia, cuando escuchas sermones, ¿estás buscando aprender para obedecer o solamente para acumular información? Porque Dios no nos llamó a ser teólogos de la teoría, sino que vivamos nuestra teología en la práctica. Porque si yo escucho un sermón, pero no estoy buscando obedecer la palabra de Dios, luego voy a escuchar otro sermón y tampoco voy a estar buscando obedecer la palabra de Dios. Y mi conciencia se va a ir insensibilizando a las exhortaciones de la palabra de Dios. Y después me puede llegar a pasar lo que pasó al pueblo de Israel en los tiempos de Ezequiel, que lo escuchaban como el que escucha una canción linda, pero no les cambiaba la vida. Algunas veces uno puede ir en el micro o puede ir en el auto y de repente escucha una canción que le gusta y luego termina de escuchar la canción y su vida sigue igual que antes. Bueno, algunos escuchan sermones de esa manera. No para que los cambie, sino simplemente porque les gusta. Un buen discípulo no está llamado solamente a ser él un buen discípulo. Si no solamente ya es el ser discípulo de Jesús suficiente para que nos tome el resto de nuestras vidas, no, hermanos, por el mismo precio, por el mismo monto. El combo viene de esta manera. Un discípulo no solo está llamado a ser un discípulo, sino en transmitir eso a otros. Está llamado a ser discípulos de Jesús. Qué fuerte, ¿verdad? Cuando uno lo ve en todo ese contexto. El combo es doble. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, y ahí sí les animo a que podamos ir a un pasaje referencial en Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Si pueden seguirme con la lectura, Mateo 28, 18 al 20, el segundo punto entonces de este sermón es el llamado al discipulado.
el llamado al discipulado. Dice el texto, cito, vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo le llamamos a este pasaje? La gran comisión. Cuando uno piensa a veces en la gran comisión, uno piensa en ir por el mundo a predicar el Evangelio. Bueno, la gran comisión no es solamente predicar el Evangelio. La gran comisión es explícitamente el llamado de nuestro Maestro a ser discípulos de todas las naciones. A ser discípulos de todas las naciones. Entonces, nuevamente, es el discipulado. El Señor no solo nos llama a Él como sus discípulos, sino que nos dice, ahora vayan y hagan discípulos. ¿Y cómo hacemos discípulos? Bueno, analicemos el texto, observemos el texto. La primera palabra que la NBLA traduce, la traduce como vayan. En otras Biblias puede decir id o oyendo. Vayan. Vayan nos habla de algo intencional y que requiere obediencia. Vayan. Hacer discípulos no es para perezosos, requiere esfuerzo y ser intencionales. Vayan es salir de nuestra comodidad. Eso es vayan. Es ser intencionales, es esforzarnos, es salir de nuestra comodidad. Los discípulos de Jesús podemos tomar como referencia a los apóstoles o las segundas generaciones de discípulos. Dejaron sus trabajos para seguirle. Algunos dejaron la comodidad de una rutina ordenada con sus familias. Algunos dejaron un estilo de vida pudiente y próspero. Algunos tuvieron que dejar la seguridad de lo que conocían por la incertidumbre de lo desconocido. Pero todos lo hicieron en pos de seguir a Jesús y vivir para su misión de hacer discípulos para la expansión de su reino en el mundo. No todos deberán dejar sus trabajos, pero algunos sí. Esto nos habla de la disposición a pagar el costo que es ser un discípulo de Jesús y vivir para su misión. Y para eso lo vamos a ver en más detalle en un sermón posterior. Pero seguir a Cristo requiere un costo. El vayan requiere un costo que no todos están dispuestos de pagar. Hay algo que no estás dispuesto a dejar para seguir a Jesús y vivir para su misión. ¿Hay algo que si Jesús te lo pidiera, se lo negarías? Es una pregunta personal para que cada uno conteste en su corazón. Recuerda al joven rico que se alejó de Jesús triste porque tenía muchas posesiones materiales y no quería dejarlas para seguir a Jesús. No quería renunciar a ellas para seguir a Jesús. De la misma manera, el Espíritu de Dios puede estar mostrándote en tu corazón en este momento lo que quizás vos ya sabés de hace tiempo que estás reteniendo y no estás entregando. Para ser discípulos de Jesús, tenemos que actuar intencionalmente, invertir tiempo, recursos y esfuerzo en esa tarea que necesariamente son recursos, tiempo y esfuerzo que le debemos sacar a otras tareas que estamos haciendo, pero que quizás no son prioridades a la luz de nuestro llamado al discipulado. Alguien dijo una vez, debemos dejar de lado lo bueno para darle lugar a lo mejor.
Hay cosas que estamos haciendo con nuestro tiempo, recursos y esfuerzo que quizás son buenas, pero no son las mejores. No son lo que Dios nos está pidiendo. No son lo que tiene que ver con nuestro llamado al discipulado, con vivir para la misión de Dios. Son cosas buenas, pero no son las mejores. Entonces, hermanos, lo primero en nuestro llamado a ser discípulos es vayan. Es salir de nuestra comodidad para vivir la misión de Dios. Lo segundo que el texto nos muestra es hagan discípulos de todas las naciones. Vayan y hagan discípulos. Es un mandamiento divino que Jesús, como mi maestro, mi Señor y mi Dios, me está haciendo a mí como su discípulo. En cuántas ocasiones hemos cometido el error de pensar en la gran comisión y solo pensar en los misioneros que se van a la India. Y solo pensar en los misioneros que están en algún lugar de África. Gloria a Dios por esos misioneros, pero la gran comisión no tiene nada más que ver con eso. Tiene que ver mucho más quizás con nosotros que con ellos. Pero es cómodo decir, gran comisión, misiones. Yo no soy misionero, listo. No, hermanos. La gran comisión es de nuestro maestro para nosotros como discípulos. Es un mandamiento. Es un mandamiento. Es del mismo peso que el mandamiento no te harás otros dioses delante de mí. Del mismo peso de que no adulterarás. Del mismo peso con el que dice no cometerás homicidio. Es palabra de Dios, tiene el mismo peso, harás discípulos. ¿Qué hicieron los que escucharon ese mandato? ¿Qué hicieron los que estuvieron con Jesús en ese momento y sus oídos escucharon esas palabras? ¿Qué hicieron los apóstoles y los demás discípulos de Jesús? Bueno, gracias a Dios tenemos el libro de Hechos y el resto del Nuevo Testamento que nos demuestran claramente que obedecieron. Que obedecieron. Salieron a ser discípulos. Algunos donde vivían. Probablemente ese es el llamado más general para la iglesia, a ser discípulos donde están viviendo. Otros se fueron lejos de sus hogares. A algunos les costó la vida. Otros fueron encarcelados. Otros perdieron sus bienes. Otros corrieron peligros. Pero muchos pudieron ver el fruto del poder del Evangelio para salvar y transformar vidas y se llenaron de gozo. O miren las epístolas de Pablo, cómo él habla de eso. Como en Colosenses capítulo 1. Cómo se goza él por la obra de Dios en Colosas por medio de la predicación de Epafras. Algo que debemos recordar es que hacemos discípulos de Jesús y no de nosotros mismos. No de nosotros mismos. Nuestra meta no es tener discípulos que piensen como nosotros o actúen como nosotros. Esa no es nuestra meta, no debe ser nunca nuestra meta. Generar discípulos que hablan como uno, piensan como uno, no es la meta de Cristo. Debemos hacer discípulos que son como Jesús, no como nosotros. Porque la meta del discipulado es ser como el Maestro, y nuestro Maestro es Jesús. Jesús murió por nosotros en la cruz, ningún otro. Es el mismo argumento de Pablo cuando confronta a los corintios. La iglesia de los corintios, como si fuera esta iglesia, se dividían y decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, de Pedro, y otros más espirituales, yo soy de Cristo. ¿Y Pablo qué dice? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Cefas? Nada, servidores. Es Dios, es Cristo el que murió por ustedes en la cruz. Es Cristo. Lo que une a la iglesia jamás debe ser
el predicador de turno, el pastor de turno, jamás debe ser eso. Lo que une a la iglesia tiene que ser el gran pastor, Cristo. Cristo. Los hombres vamos y venimos. Por lo tanto, ¿de qué manera hacemos discípulos? Jesús menciona dos cosas que deben ser llevadas a cabo en el discipulado de las naciones. La primera de ellas, ¿cuál es según nuestro texto? Bautismo. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es el testimonio externo y visible de una transformación interna e invisible. Es decir, por medio del bautismo testificamos que nos identificamos con Cristo en su muerte y resurrección. Que así como Cristo murió y volvió a la vida, ahora nosotros vivimos en una nueva vida en Cristo. Este testimonio público, ¿cómo se hace? Se hace al sumergir, lo que significa la palabra bautismo, sumersión, sumergir la persona en el agua, que es un símbolo del lavamiento y la purificación, y hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, en nuestro Dios Trino, que es el responsable de nuestra salvación. Es la identificación inicial y el testimonio público de todo aquel que pone su confianza en Cristo para salvación. Pablo le escribió a los cristianos de Colosas, capítulo 2, verso 12, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también han resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó entre los muertos. O sea, el bautismo es un simbolismo de nuestra unión con Cristo en su muerte y su resurrección. Después de haber recibido la salvación, después de haber recibido la salvación, al arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra fe en Cristo, el primer paso en el camino del discipulado cristiano es el bautismo en las aguas. Ese bautismo se lleva a cabo en el contexto de la iglesia local, que puede afirmar y validar dicho testimonio de fe, donde la persona que se bautiza, al afirmar seguir a Cristo, también debe practicar el compromiso de ser un miembro significativo de una familia de fe local, es decir, de la iglesia. Ambas cosas van de la mano. Por eso nosotros como iglesia no practicamos el bautismo espontáneo. Hay iglesias que sí lo practican. Hay iglesias que espontáneamente dice, ¿quién quiere bautizarse? Pase y bautícese. Pero eso no es como nos enseñan las Escrituras. Las Escrituras nos enseñan que el bautismo es una decisión consciente, no manipulada por las emociones, sino consciente luego de haber creído en Cristo para salvación, donde una persona ahora, sabiendo que es un discípulo de Jesús, su primer paso de obediencia es el bautismo. Si alguien no da el primer paso de obediencia, ¿qué me asegura que va a dar el segundo? Ni el tercero. Entonces el camino de una vida de obediencia comienza con un testimonio público en el bautismo. El bautismo, si en verdad es evidencia de una salvación genuina, dará fruto en una vida comprometida con ser un miembro fiel de una iglesia local, donde seguirá a Jesús y crecerá como un discípulo que hace discípulos. Fíjense la importancia y la relevancia que tiene el bautismo. Y lo segundo que dice el texto es bautizándolos y enseñándoles a guardar, es decir, obedecer todo lo que les he mandado. Es decir, enseñarles a obedecer todo lo que Jesús ha mandado que debe ser obedecido. Así de simple. Fijémonos cómo el ser un discípulo está intrínsecamente ligado a la obediencia. No se puede divorciar. De hecho, la palabra fe en griego es pistis y es la misma raíz griega para obediencia. Nadie puede jamás afirmar ser un discípulo de Jesús si no obedece a Jesús. Subrayado, póngale su marcador y su color favorito. Nadie puede jamás afirmar ser un discípulo de Jesús si no obedece a Jesús.
Si practica el pecado, dice Juan, no ha nacido de Dios. Así de simple. Nuevamente, pecamos, fallamos, somos duros en obedecer algunas cosas, otras no, pero ahí vamos, en el camino de la obediencia, buscando obedecer a nuestro Señor, confesándonos, arrepintiéndonos, caminando en Cristo. Pero si alguien se niega a obedecer algo, ¿cómo va a llamarse discípulo de Jesús? No importa, y esto me encanta, no importa si esa persona nos puede dar una cátedra de cristología, una cátedra en la teología del Cristo. Si no le obedece a Jesús, no es un discípulo. Por más que haya escrito libros acerca de Jesús, si no le obedece, no es su discípulo. El diablo pudiera darnos buenas cátedras de teología, y sin embargo sigue siendo el diablo. Porque la información meramente no es santidad. La transformación y la obediencia sí lo son. Ahora, una pregunta a todos los miembros y no miembros que están anhelando ser miembros de la iglesia. ¿Quién debe enseñar a obedecer a los discípulos? No conteste rápido. ¿Quién debe enseñar a obedecer a los discípulos? Jesús está diciendo, enséñale a guardar todo lo que les he mandado. Amén, Señor. ¿Quién debe enseñar a obedecer a los discípulos? Los discípulos. ¿Solamente los pastores? No, los discípulos. Los discípulos. Jesús da un mandamiento general a todos sus discípulos. Sí, cuando llegan los pastores dice, pastoreen el rebaño de Dios, etcétera, etcétera. Pero acá no está hablándole a los pastores. Acá está hablándole a los discípulos. Los discípulos deben enseñar a obedecer todo lo que Jesús ha mandado a otros. Si soy un cristiano, soy un discípulo. Si soy un discípulo, Jesús me manda a hacer otros discípulos suyos. Y me manda a enseñarles a que obedezcan y me manda a enseñarles qué deben obedecer y cómo deben obedecerlo en la práctica. Nadie puede escapar de eso. El maestro ha hablado y los discípulos obedecen. No todos harán discípulos de la misma manera, eso es cierto. No todos tienen las quizás habilidades natas para enseñar de una manera, de la otra. Hay diversidad de dones conforme Dios ha dado a la iglesia. No todos sabrán cómo hacerlo bien al principio, a algunos les será más fácil, a otros les costará más, pero así no pasa acaso en todos los mandamientos de la vida cristiana, pero todos somos llamados al mismo mandamiento. Todos nosotros somos llamados a ser discípulos. Debemos involucrarnos en el discipulado, enseñando a otros hermanos y hermanas qué es lo que Jesús ha mandado y cómo ellos deben obedecerlo. Y si vamos a enseñar las Escrituras, eso asume algo, que hemos dedicado tiempo a aprender las Escrituras. Como dijo una vez el pastor Greg, si usted ha congregado en esta iglesia por 2 años y ha escuchado sermones y enseñanzas por 2 años, usted tiene más que contenido para discipular a otros. No hay excusas. Pero quiero dar una palabra de ánimo. Jesús no te está pidiendo que seas un licenciado o una licenciada en teología. Jesús no te está pidiendo que hagas predicaciones expositivas como si fueras un pastor. Jesús te está pidiendo que lo que vas aprendiendo de parte suya lo vuelques en otros y les enseñes a otros a obedecer al mismo tiempo que vos y yo vamos obedeciendo. Miren qué amoroso es el pedido del Señor. A medida que vos comés y te nutrís, date vuelta y ayuda a otro a comer y a nutrirse. A medida que vos aprendés y obedecés, date vuelta y ayuda a otro a aprender y a obedecer. Alguien dijo una vez que en el camino del Señor hay personas que llevan 200 kilómetros recorridos. No de tiempo, hermanos, sino de madurez. No de tiempo. No puede estar
500 años en una iglesia y no soy cristiano. Digo, hay cristianos que por su madurez pudiéramos decir que están en el camino del Señor por 200 kilómetros que han recorrido. Y otros quizás por 20 kilómetros. Y lo que han aprendido no es lo mismo que otros que han madurado más. Y uno puede mirar el de 20 kilómetros, puede mirar al de 200 kilómetros y decir, pero por supuesto que el de 200 kilómetros puede discipular, pero yo tengo tan solo 20 kilómetros. ¿Qué voy a enseñar a otros? Pero esos deben recordar que atrás suyo van unos que llevan 200 metros en el camino del Señor y que necesitan la ayuda de todos los que van delante de ellos. Hermano, hermana, da lo que tienes a otros. Lo que has recibido de gracia, dalo de gracia y aprende más para tener más que dar a otros. No seas el mar muerto. Sé un río que fluye, que recibe agua fresca porque da, no que almacena, se estanca y se pudre. Alguien dijo que, creo que fue el pastor Greg, que todos necesitamos un Pablo, alguien que está más maduro en la fe, que nos enseñe con su experiencia, con su modelo. Necesitamos un Bernabé, alguien que esté en la misma etapa de madurez que nosotros y podamos compartir cargas, luchas, y que tengamos un Timoteo, alguien más reciente en la fe, al cual podamos enseñar e invertir tiempo en su madurez y en su capacitación. ¿Tiene sentido? Un Pablo, un Bernabé y un Timoteo. Y eso es para mí la belleza de la iglesia local. La iglesia local, hermanos, tiene Pablos, Bernabés y Timoteos por todos lados. Y si no me cree, gire su cabeza. Gire su cabeza. Nunca habrá excusas. Nunca habrá excusas. Simplemente debemos tomar la iniciativa y crear una cultura de discipulado en medio nuestro, donde todos estamos buscando ayudarnos mutuamente a seguir a Jesús. Y para que ese discipulado ocurra, debemos enseñar la palabra de Dios, lo que el texto está diciendo. Por eso el discipulado es tiempo más Biblia, esa es la ecuación. Tiempo más la palabra del Señor. El discipulado no es simplemente juntarme con hermanos, con hermanas, tomar mate, hablar de fútbol, de política, de videojuegos, de películas o de cuántos turnos médicos tengo la semana próxima. Porque a medida que uno va creciendo, cada vez más va gobernando ese tópico. Mark Dever dijo lo siguiente: la palabra de Dios debería ser el centro de cualquier relación de discipulado. Les recomiendo gratis en PDF el libro Discipular de Mark Dever, lo pueden leer, es excelente. Buscamos aprender de la palabra de Dios y ver cómo podemos poner en práctica lo que aprendemos. Es dejar que la palabra de Dios nos muestre nuestros pecados, nos corrija nuestras malas costumbres. Todos tenemos malas costumbres. Nos corrija nuestros hábitos pecaminosos, nos corrija nuestro carácter pecaminoso. Y entonces cuando nos vemos en el espejo de la palabra de Dios, poder confesar nuestro pecado, arrepentirnos, recibir el perdón de Dios por la fe y seguir caminando. Eso debería ser una relación de discipulado, un momento donde podemos abrir nuestros corazones, podemos mirarnos en el espejo de la palabra y ayudarnos a recortarnos el pelo cada uno al otro. A mí me gusta cada tanto cortarme el pelo yo mismo. Y probablemente muchos se dan cuenta cuando pasa eso. Porque no queda nada bien. Pero es mejor cuando otro nos ayuda a cortarnos el pelo. Porque ve mejor. Hay cosas acá atrás que yo no puedo ver. Y si yo intento cortarme el pelo, porque creo que yo puedo solo, me pierdo cosas que quizás si le pido a otro que me ayude a cortarme el pelo, él las ve. Él las ve. ¿No ves cómo nos necesitamos el uno al otro para seguir a Jesús? Hay cosas en tu vida que vos no las ves, pero que otro sí las puede ver. Pero no las va a ver hasta que vos no abras tu corazón.
hasta que vos no te acerques a ellos y puedan verte. Córtense el pelo, hermanos, entonces. Si estás en un discipulado, hagan preguntas difíciles e incómodas por amor al hermano o la hermana. Hagan que se ponga medio tenso el ambiente. Eso es bueno. Hagan preguntas incómodas. ¿Cómo estás en tu lucha con el pecado? ¿Cómo estás en tu pureza? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu integridad en las finanzas? ¿Cómo está tu compromiso con la iglesia? Pinchen para ver qué sale. Eso es importante. En amor, con gracia. Recordemos que la iglesia es un hospital de pecadores. No hay nadie acá semi-glorificado, nadie que está ya casi, yo estoy entre el arrebatamiento y la tierra. No existe eso. Todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros estamos dañados de muchas maneras por el pecado y necesitamos la palabra de Dios sanadora en nuestros corazones. Si estás vivo, sos pecador. Si Dios te salvó, todavía pecás. Necesitas crecer en santificación. Vení los miércoles. Esa es la meta de la iglesia, que seamos edificados a la imagen de Jesús. Y es una responsabilidad de todos y de cada uno de los miembros que la conforman. El pastor tiene su responsabilidad, que es capacitar a los santos para la obra del ministerio. El pastor capacita a los miembros para que los miembros tengan todo lo necesario para ser discípulos. Así que puedes acercarte a mí y pedirme lo que necesites para ser discípulos a otros. Pablo dijo en Colosenses 1:28, a él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de presentar a todo hombre perfecto en Cristo. El fin del discipulado es eso, no que las personas nos admiren, no que nos vean como maestros, no que estén contentas con nosotros, tampoco es que se aprendan todo lo que le decimos de memoria. El fin del discipulado es la transformación. Que como Pablo le dice a los tesalonicenses, que puedan andar y agradar a Dios. Que puedan andar y agradar a Dios. El discipulado en la iglesia comienza en el púlpito y sigue en todas las relaciones de la iglesia local. Es importante, hermanos, que enseñemos a obedecer. Pero también quiero hacer un asterisco y una salvedad que me parece sumamente importante. Tan importante como hablar la verdad es hacerlo en amor. Tan importante como hablar la verdad es hacerlo en amor. Efesios capítulo 4. Las personas no son números ni proyectos personales, son nuestros hermanos en Cristo. Con corazones que deben ser tratados con amor. Una vez escuché de alguien que utilizaba versículos bíblicos y la descripción era esta, como si fueran balas de una ametralladora contra su hermano. Su objetivo al citar la Biblia no era edificarlo ni amarlo, sino destruirlo. Pregunta para todos nosotros, ¿podemos usar la Biblia para destruir a nuestro hermano? ¿Podemos? Sí, podemos. ¿Debemos? No, pero sí podemos. ¿Cuántas veces no lo hemos hecho? Podemos sí, debemos no. Cuando tratamos con otros debemos hacerlos con amor y con gracia. Jamás comprometiendo la verdad, pero con la certeza de que la verdad debe ser aplicada en amor y compasión. En amor y compasión. Me acuerdo cuántas veces uno fue al médico, a la farmacia, que le pongan una inyección o que tenía una cirugía y le tienen que poner la anestesia y todo eso. Y uno se acuerda de unos enfermeros más que de otros, ¿verdad? ¿No? Porque a algunos les faltó gracia cuando nos aplicaron las inyecciones. Bueno, hagámoslo con gracia, acordémonos de los enfermeros. La compasión debe caracterizar al cristiano. La compasión es sufrir a la par con el que sufre. Si alguien nos confiesa un pecado, si alguien nos habla de su dolor, no apliquemos la palabra de Dios como un hierro candente para sellar la herida. Más bien que sea un bálsamo sanador, aprendiendo de la humildad y la mansedumbre de Cristo. Si viene alguien con el orgullo por las nubes, lleno de soberbia, bueno, el Señor te permite bajarlo un ondazo, el Señor lo hacía.
con los fariseos. Víboras. El Señor lo hacía. Pero cuando alguien te está abriendo su corazón y cuando alguien se está mostrando vulnerable, usa el bálsamo de la palabra para su vida. ¿Cómo te ha tratado Jesús al curar tus heridas? ¿Cómo te ha tratado Jesús al curar tus heridas? Ahora ve y haz lo mismo con tu hermano. Todos nosotros tenemos pecado que debe ser corregido, confrontado, confesado y abandonado. Hagamos que el corregirnos unos a otros en la iglesia sea algo natural, porque debe ser algo natural de una iglesia que se ama, pero también que sea natural que lo hagamos con amor y con gracia. Tanto el que da la corrección como el que recibe la corrección. Si tu hermano te corrige, ten por cierto que es una muestra de amor y no de odio. No, pero no sabes cómo me lo dijo. Bueno, pasa por alto la ofensa y sopesá lo que te dijo. ¿Lo que te dijo es cierto? Sí. Bueno, te está amando tu hermano. Le falta todavía pulir un poco, pero te está amando tu hermano. Recibí la corrección. Hagamos que en la iglesia local sea fácil corregirnos, porque al corregir a alguien no me va a golpear o a ladrar, sino que va a tomar mi corrección en amor. Va a decir, mi hermano me está amando, mi hermano me está corrigiendo porque me ama, porque quiere que yo sea como Cristo. ¿Saben qué es lo que produce indiferencia? El odio. El odio es indiferente. El amor no es indiferente. No es indiferente al dolor y no es indiferente al pecado de mi hermano. Entonces es preferible que si aún sos tosco o tosca con tus palabras y decís, mejor me callo porque no sé bien cómo decírselo al hermano. Bueno, es preferible pedir perdón de cómo se lo dices, pero habérselo dicho. Y que el otro hermano limpie lo que le dijiste y se quede con lo que es bueno para tu corazón. Hagamos eso, hermanos, entre nosotros. Seamos humildes unos con otros, seamos compasivos unos con otros. Mostremos el mismo amor que hemos recibido de Jesús, la misma gracia que hemos recibido de Jesús. Y si Jesús no nos mostró todo nuestro pecado junto para no desanimarnos, seamos sabios a la hora de corregir, hacerlo en paciencia y en amor. Recordemos algo, estamos en una larga maratón de camino al cielo, no en una carrera de 100 metros rectos. Estamos en una larga maratón. Pudiéramos hablar mucho más de este punto y quedará para la próxima enseñanza, pero vayamos a algunos pensamientos de aplicación para terminar. ¿Estoy obedeciendo el mandato de hacer discípulos? ¿Hay personas en mi iglesia en las cuales puedo invertir mi tiempo para ayudarles a seguir a Jesús? ¿Hay personas más maduras que yo a las cuales les puedo pedir que inviertan tiempo para ayudarme a seguir a Jesús? ¿Tengo personas dentro de mi iglesia local que conocen mis luchas con el pecado? Si no es así, ¿qué vas a hacer para cambiar eso? ¿Me he negado a discipular a otros poniendo excusas de que no tengo conocimiento suficiente o no me siento capaz? Entender que no hay excusas, como hablamos hoy, sino que Jesús amorosamente te pide tu obediencia. ¿Cómo cambiará tu manera de ver el discipulado? ¿Has tratado duramente a otros? Empieza por ser más amoroso y compasivo. ¿Has tratado livianamente a otros? Empieza a hablar más la verdad. Empieza a confrontar más y a corregir más, con amor y con gracia. No queremos ni solo amor ni solo verdad. Queremos ambas. En la que te falte crecer, crecer, pero no quites la otra. Son ambas. Es como el poxipol, ¿no? Tenés que unir ambas para que funcione.
Como alguien dijo, ¿cuál es más importante, el ala derecha o el ala izquierda del avión? Ambas. Necesitamos ambas. Verdad y amor. Verdad y amor. Entonces, hermanos, es hora de arrepentirnos si hemos fallado y de cambiar. Busca crear relaciones de discipulado con hermanos de la iglesia local, siempre con personas de tu mismo sexo, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Aparta tiempo de tu semana intencionalmente para el discipulado y busca reunirte con otros hermanos en ese tiempo. Aparta un tiempo y busca cómo llenar ese tiempo con discipulados. Recuerda que va a requerir esfuerzo, intencionalidad y recursos. Por ejemplo, comprar algo para compartir, comprar para tomar un mate, un café, comprar un libro para leer juntos, sacar unas fotocopias. Invertimos mucho dinero en cosas que no nos ayudan a seguir a Jesús. Debemos empezar a invertir en lo que sí me va a ayudar a seguir a Jesús. Pide perdón si le has fallado a alguien. Comienza nuevamente en la gracia de Dios. Ora al Señor preguntando, ¿necesito ser más humilde, más amoroso, más compasivo y con más gracia? Pero también ora preguntando, ¿necesito ser más firme en la verdad de la palabra de Dios cuando veo a un hermano pecando o apartándose del camino? El que mejor conoce nuestros corazones nos dará la respuesta. No hay jugadores con la camiseta que no quieren jugar. Esos no son verdaderos jugadores. Y pronto perderán su lugar en el equipo, ¿verdad? No existen los verdaderos cristianos que no sean discípulos o que no hagan discípulos. Si son así y rehúsan obedecer, entonces no son verdaderos cristianos. Ciertamente Dios separará el trigo de la cizaña en el día del juicio. Hermanos amados de la Iglesia Bíblica de Avellaneda, vivamos la verdadera esencia de la vida cristiana. Seamos discípulos que hacen discípulos, porque el discipulado no es una opción. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por hablarnos y te pedimos que este sea un momento de tomar decisiones, de arrepentirnos, de confesar si hemos pecado, de cambiar, Señor. Concédenos ese arrepentimiento, pon en nosotros el querer como el hacer y ayúdanos a tomar decisiones concretas, pasos concretos para cambiar. No hagamos oídos sordos a tu verdad, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.